les pido el favor que permanezcan durante toda la videoconferencia, porque hacia el final voy a estar llamando a lista uno por uno, pues para tener un registro. ¿Listo? Como les digo, no es una nota, pero pues es un registro que yo puedo ir llevando, el de que ustedes estén participando en la clase, de que ustedes estén en clase. ¿Listo, chicos? Pues tenganlo muy presente. Listo, chicos. Empecemos como por respetar los que se conectaron temprano y pues vamos a estar atentos. Entonces, pues desde el colegio iríamos la modalidad ya de clases virtuales en la medida pues, de tener un contacto más con ustedes. Pues, la idea del video es muy buena y todo, pero pues a veces ustedes pueden quedar con dudas o no pueden entender estas cosas. La idea es que aquí en la videoconferencia ustedes puedan ir mirando, ir preguntando, pues así mismo pueda ir quedando ciertas cosas claras para evitar inconvenientes de que, profe, yo eso no lo vi o no lo entendí. Entonces ustedes aquí siéntanse en la libertad de preguntar. Si tal vez les da pena hablar, porque pues tal vez de pronto, veo que algunos de pronto ni hablan cuando se les pregunta con el micrófono, pues la idea es que ustedes puedan, ya sea por el chat, profe, no entendí esa parte, profe, lo puedo repetir, ¿sí? Chicos, no quiero ser un poco grosero ni displicente, pero la cuestión de conectividad pues ya es más de ustedes. ¿Qué quiere decir? Profe, cae la señal, profe, lo veo a cuadros. Ya depende más como de la conectividad y ya pues como cosa mía no le puedo dar solución. Pues ténganlo muy presente pues para que por favor no me estén escribiendo ahí de que, profe, tal cosa. ¿Listo? Está muy diferente que todos vean que definitivamente la conexión se cayó. Pues igual yo aquí tengo mis propios referentes para darme cuenta, pues igual yo tomaré medidas y trataré de solucionarlo. Pero pues en su mayoría, pues la idea es que ustedes tengan la cuestión de solucionar sus problemas de conectividad. Chicos, les pido el favor, Mariana González y Tomás Arias, que apaguen los micrófonos para que durante la clase no haya interferencia de audios. Es decir, el profesor está hablando y se escuche ruidos externos, de pronto de sus casas o de algo así por el estilo. ¿Listo? Si ustedes desean participar, tienen todo el derecho. Pues la cuestión es que activen el micrófono, que hagan la pregunta y vuelvan y lo cierren para que no quede el sonido de ambiente. Yo procuré pues desde mi casa también un espacio silencioso para que no estén pues, interrumpiéndonos, ¿no? Que de pronto llegue alguien a molestar, no, pues yo traté de privilegiar este espacio. Chicos, no habiendo más preámbulos, vamos a empezar la clase, ¿listo? Cuento al momento 18, tengo presente que ustedes son, ya digo, ustedes son 27, ya faltan casi 10 estudiantes. Igual ahorita pues llamamos a lista a ver quién falta. Como les digo, la sesión está siendo grabada, entonces pues ustedes van a quedar ahí con la constancia de qué actividades fueron las que se hicieron. Listo, chicos, entonces, permítanme un segundo. Listo, chicos, entonces, hoy nos compete lengua castellana. La idea es que, como les decía anteriormente, ustedes puedan participar, puedan preguntar. Yo trataré de estar pendiente del chat acá. Si alguien desea hablar, pues, lleva su micrófono y empieza a hablar. Entonces, para el día de hoy vamos a ver el tema del conversatorio. De pronto muchos de ustedes han escuchado tal vez que, pues, que se habla en conferencias o en grandes
en grandes lugares o en teatros o en empresas, ¿sí? O de pronto sus papás en el trabajo van a hacer un conversatorio, en la misma universidad, en el colegio, se habla de los conversatorios. Entonces, los conversatorios como tal, Camilo me pregunta que si toca tomar apuntes. Chicos, como les decía al inicio, esto es autoformación. No decirles que es obligatorio, no, pero pues lo ideal sería que fueran llevando un apunte o un registro de lo que se está haciendo de la clase. Entonces, pues, por eso le digo, lo dejo a criterio. Si usted no lo quiere tener, ya es cosa suya. Pero después, profe, es que ese tema no lo vimos y yo no me acuerdo. Ah, igual yo tengo el video y tengo pues la constancia de que sí se hizo. Por eso les digo, queda muy autonomía de ustedes, ¿listo? Ah, no, bueno, no andemos más en eso, pues queda eso. Gracias de todas formas. Entonces, como decía, siempre es un tema que se está tocando en universidades, en trabajos, de pronto en cuestiones ¿de qué, perdón? En cuestiones de empresas, en cuestiones también a veces muy públicas, que se hace un conversatorio para conocer. O también, por ejemplo, cuando publican un libro, cuando se quiere conocer sobre algo, se establece un conversatorio. Entonces, ¿qué es un conversatorio, chicos? Permítanme, yo avanzo. Perdón, antes de pasar, ¿qué es un conversatorio? Vamos a dividir la clase en 3 partes muy sencillas. La primera, permítanme un segundo, yo miro una cosa acá. La primera, ¿qué es un conversatorio? ¿Qué son los conversatorios? La segunda, las funciones, ¿para qué sirve el conversatorio? Y la tercera, la metodología de cómo hacer los conversatorios. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con qué son los conversatorios. ¿Listo, chicos? Los conversatorios como tal son mecanismos, son herramientas que nos permiten a nosotros como tal interactuar con otras personas, conocer lo que piensan, conocer lo que dicen y de alguna manera pues estar familiarizado con lo que se está haciendo. Entonces, en sí, para que tengamos la idea clara, los conversatorios son herramientas de participación oral en las que se busca generar el mayor número de interacciones posibles. No pretende llegar a acuerdos. Si yo no voy a hacer un conversatorio para llegar tal vez a un acuerdo, al contrario, puedo generar un desacuerdo, sino escuchar y entender la opinión de los participantes o el invitado. El conversatorio, es decir, desde dentro de los mecanismos de participación, no siempre es un aliciente para llegar a un acuerdo como tal. Siempre genera la idea de escuchar, de generar opinión, ¿sí? Y tengamos presente que no siempre la finalidad es llegar a un acuerdo. ¿Que se puede llegar a un acuerdo? Sí, pero no es la intención principal. Si yo, por ejemplo, tengo un problema, quiero hacer un conversatorio para llegar a una solución, el conversatorio no es la mejor opción porque en el conversatorio yo tengo que escuchar a todas las partes, tengo que respetar la opinión de todas las partes y en últimas tengo que aceptar, tengo que tener presente la opinión. Cuando yo quiero solucionar un conflicto, a veces lo que pasa es que tengo que inclinarme hacia una opinión y quedarme con esa solución o establecer una respuesta o una opinión certera. También el conversatorio no, en el conversatorio se puede generar discordia, se puede generar ciertos acuerdos, se puede generar una discusión, ¿sí? El conversatorio permite como tal eh, que haya una pluralidad de ideas, una pluralidad de argumentos. Es como el mismo término lo define, busca generar el mayor número de interacciones posibles. ¿Sí? El conversatorio como tal no se limita a la participación de 2 partes, por así decirlo, sino que busca que muchas personas puedan participar, pero eso lo determina ciertos aspectos que más adelante los vamos a ver. Como les decía, a nosotros en lengua castellana nos compete por una simple y llana razón, una gran herramienta de la comunicación. ¿Sí? A través de la comunicación o de la conversación como tal, nosotros podemos establecer
opiniones, podemos establecer desacuerdos, podemos establecer ideas. Un conversatorio puede ser mucho más enriquecedor tal vez que una clase, ¿sí? Pero sabiéndolo dirigir. Puedo hacer un conversatorio sobre una clase en la que muchas personas traigan sus puntos de vista, sus opiniones, y podamos hablar e interactuar frente al tema que se ha planteado. Entonces, el conversatorio como tal enriquece la comunicación y el entendimiento de las personas. El conversatorio no se queda solamente en lo que diga una persona. Es de pronto la diferencia tal vez con las otras herramientas de expresión oral. Por ejemplo, en un debate, ¿alguien va a hablar, perdón? Ah, listo. En un debate como tal, lo que sucede es que las partes dan sus opiniones, ¿sí? Dan sus puntos de vista, como nosotros lo vimos en clase antes de salir, pero el debate como tal delimita a que yo pueda escoger una opinión que me parezca la más certera de acuerdo a lo que yo esté diciendo y dejarla como última, como la conclusión de ese debate. En cambio, en el conversatorio no, en el conversatorio yo puedo quedar con varios puntos, con varias conclusiones que me van a permitir a mí tener claridad o conocer más sobre un tema. Por ejemplo, si yo hago un conversatorio sobre una película, ¿sí? Entonces todos vieron la película, yo empiezo a hablar de la película, ustedes me empiezan a dar sus opiniones, me pareció muy mala, me pareció muy buena, le faltó tal cosa, son opiniones, yo no puedo decir un ejemplo, si alguien dice a mí esa película me parece terrible, esa película no tiene nada de sentido, no explica absolutamente nada, yo digo, no puedo interferir y decir, no, usted está muy equivocado porque está interfiriendo con la opinión de los demás, no, porque el conversatorio me permite eso. Por ejemplo, a diferencia del debate, no sé si ustedes se acuerdan, en el debate yo hacía una pregunta o alguien daba una opinión, había alguien que podía refutar eso que la persona había dicho o preguntar, bueno, ¿usted por qué opinó de esa manera? El conversatorio no permite eso o el conversatorio no está diseñado para eso. Si yo doy mi opinión de disgusto frente a la película, puedo dar mi argumento, pero nadie puede llegar a refutarme, a decirme, es que usted está equivocado por estas y estas razones. No, porque es mi opinión, es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El conversatorio recibe todas las opiniones. Es muy importante distinguir estas variaciones porque dentro de nuestra vida nosotros vamos a tener que siempre estar interactuando con otras personas. Y dependiendo de lo que ustedes en su futuro quieran ser, ustedes asimismo tener el conocimiento frente a estas herramientas les permite a ustedes hacer buen uso de las mismas. Por ejemplo, ustedes lleguen a ser grandes empresarios y lleguen a manejar un gran personal. Entonces yo voy a, no sé, se presentó un conflicto en la oficina y se está ampliando. Ejemplo, bueno, yo dentro de mis conocimientos y mis herramientas voy a generar un conversatorio en el cual yo escuche las opiniones de los trabajadores y pueda tomar una decisión. Entonces, en el conversatorio yo escucho a Julano, escucho al otro, escucho a Pedrito, escucho a Pablito, los escucho a todos y yo voy recogiendo. Digo, listo, en conclusión, digo conclusión porque puede quedar ciertos parámetros en común. La empresa está fallando por esto, vamos a buscar unas soluciones. Y ya, eso es un conversatorio. Muy diferente a un debate. Yo en un debate puedo establecer, pues, voy a mirar una cosa acá un momento. Profe, David Arismendi, cuénteme. Escriba la pregunta o active el micrófono, papá. ¿Me está escuchando? Sí, señor. Pues esa iba a ser la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un conversatorio y un debate? Listo, ahí voy. Vale, gracias por tu pregunta. A eso voy. Entonces, en el conversatorio, ya llegando con las opiniones de los demás, yo las recojo y me quedo con lo que dicen esas opiniones. Ya en el debate como tal, yo busco, ahí sí es obligatorio, llegar a un punto común de acuerdo o busco como tal establecer un parámetro que me determine. La misma escena, estoy yo como jefe con mis empleados y busco que dentro de la empresa pasa esto. Entonces yo hago un debate. ¿Por qué? Porque, no sé, 5 o 6 empleados dicen que el problema es de, no sé, de que no hay tinto. Los otros 5 dicen, no, el problema es que yo quiero esa aromática. Entonces hay un debate en el que yo tengo que escuchar esta parte argumentándome
por qué dice que el tinto es más importante tal vez que la aromática. Es que es un ejemplo, ¿no? Entonces yo escucho este argumento, yo como mediador del debate digo, la verdad la razón la tienen los del tinto porque el tinto nos activa a todos, en cambio la aromática nos duerme. Yo ya establecí una conclusión del debate y como tal tomo una decisión de acuerdo al debate que se acaba de establecer, ¿sí? Establezco una opinión. Por ejemplo, cuando hay en esos casos, como lo decía ahorita con David, el conversatorio y el debate tienden a ser similares. La diferencia es que en el debate la persona o las partes buscan un punto, buscan llegar a un punto en común, buscan refutar ciertos argumentos y, digámoslo así, de alguna manera quedarnos con unos de peso, con argumentos que me puedan dar a mí pie para tomar una decisión. El conversatorio no, el conversatorio me permite a mí escuchar la opinión de todos. Yo puedo escuchar la opinión de todos, yo no le volvamos el tinto, 10 personas me dicen, no, el tinto me parece genial, otros 2 días me dicen, la aromática me parece genial. Entonces yo frente a eso tengo que tomar una opinión, yo puedo decir, de acuerdo al conversatorio que tuvimos, la decisión es que vamos a poner una greca de tinto y una greca de aromática. Es un ejemplo, pero entendámosla que me permite a mí esta herramienta establecer parámetros de comunicación. Puedo a través del conversatorio conocer lo que opinan los demás. ¿Listo, chicos? Pues tengamos eso muy claro para que, pues, les digo, en un futuro no muy lejano, ustedes cuando estén en su empresa o estén en su trabajo, en la universidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes quieren establecer un punto de conocer que dicen, chicos, hagamos un conversatorio, yo lo voy a dirigir y vamos a ver qué opinan todo el salón de eso o qué opina el grupo sobre que tomemos la decisión sobre este trabajo. Escucho la opinión de todas las personas y asimismo tomo la decisión. ¿Listo, chicos? Entonces, el conversatorio es la herramienta que nos permite comunicarnos. Continuemos entonces, muchachos. Creo que el micrófono ya está activo. Pues yo opino que hay mejores formas de opinar o de poder hablar con diferentes personas. O sea, no solo con esto, sino con debates y más formas de hacerlo. David, pero no entiendo, ¿me preguntas o me dices? No, solo digo. Tú dices que existen otras formas y que es mejor. Sí, claro. Es decir, pensémoslo de esta manera. Las formas de expresión oral o las formas de interactuar, ¿sí? Son como los zapatos. Dependiendo la necesidad que usted tenga, asimismo puede emplear una herramienta. Claro, supongamos, si yo quiero, estoy argumentando y tengo varios problemas, varios puntos de vista, quiero generar tal vez una solución concreta y directa, el debate me puede favorecer a mí, conocer los puntos de vista y tomar una decisión radical. Pero si yo, por ejemplo, David, quiero tomar, no sé, una decisión frente a hacer un trabajo o quiero escuchar la opinión de mi grupo, hago un conversatorio, yo los escucho, qué dicen mis estudiantes, qué establecen, ¿sí? Chicos, yo aquí me estoy dando cuenta que están molestando en las diapositivas, por favor, déjenlas quietas, ¿listo? Gracias. Entonces, yo establezco que el conversatorio me permite a mí en mi salón conocer los puntos de vista de los muchachos, ¿sí? Entonces, como establezco estos puntos de vista de los muchachos, puedo tomar una decisión, no puedo generar un debate porque el debate me puede acrecentar los problemas y los conflictos. Esa es como la cuestión, David. Mariana, pues ya lo que les decía ahorita, qué pena, no sé, los problemas de conectividad es cosa de cada quien. Tú me dices que no escuchas bien, pero pues no sé si es problema de tu conexión, porque eres la primera que me lo hace saber y no sé si. Entonces, trata como de, no sé, si subir volumen, un lugar que eso, que te permita unos audífonos, ¿vale? Para yo poder proseguir. Sí, es que yo desde acá no te puedo ayudar. Y yo estoy hablando fuerte aquí en mi casa, pues como para decir que no, es que estoy hablando pasito y no se puede escuchar por eso. ¿Listo, Mariana? Qué pena contigo y no te puedo colaborar porque no sé si es problema de conexión o qué. Listo, chicos. Entonces, como decía entonces, dependiendo mi necesidad, así mismo uso mi herramienta. Entonces les digo a ustedes, el conversatorio es para escuchar las opiniones.
Si yo no quiero escuchar opiniones, si quiero tomar una decisión y quiero que el problema se acabe, es otra herramienta. Si yo, por ejemplo, quiero saber qué es lo que le gusta a un grupo determinado de personas específicos, digamos un salón de clase, o digamos los niños del conjunto en el que yo vivo, hago conversatorio con ellos. Yo no puedo hacer un debate. Imagínate yo haciendo un debate en ese caso para saber qué quieren. No, hago un conversatorio. Lo siento a todos, cada uno, vamos a hablar sobre qué juego les gusta jugar más. Entonces a mí me va a decir, no, a mí me gusta jugar ponchados, a mí me gusta jugar basquetbol, a mí me gusta jugar voleibol. Cada uno me va a establecer un juego y yo escucho y tomo mis decisiones dependiendo de lo que me digan. Esa tal vez es la variación y lo que puede implicar usar una buena herramienta de comunicación oral, ¿sí? Me permite a mí establecer y lograr una intención. Pero si yo hago un debate para escuchar la opinión de todos, no me va a funcionar porque voy a tener ciertas impresiones, voy a tener de pronto puntos más en contra que a favor. En cambio, el conversatorio me permite la libertad de la persona, que la persona establezca su punto de vista. Listo, chicos. Entonces, volviendo al punto, tengamos claras cuáles son las funciones del debate. Teniendo claras cuáles son las funciones del debate, yo asimismo decido cómo emplearlo, perdón, del debate no, el conversatorio, asimismo decido cómo emplearlo. Si a mí las funciones del conversatorio se me acomodan a mi necesidad, asimismo las voy a usar. Entonces, una de las primeras funciones es crear y fortalecer espacios de diálogo y debate, ¿sí? Puedo conocer la opinión, puedo conocer opiniones diversas, ¿sí? Pero el conversatorio no se convierte en debate. Yo puse la palabra debate aquí bajo la intención de entender que de pronto en un conversatorio se me puede generar ciertas discordias, pero no les puedo dar la fuerza que estas ameritan para que mi conversatorio no se dañe, ¿sí? Yo en el conversatorio busco escuchar opiniones, no generar conflicto. ¿Listo? Otra de las funciones del debate, promover la adopción de políticas o proyectos. Si yo, por ejemplo, quiero dar a conocer, un ejemplo, yo estoy apoyando un candidato político, por así decirlo, yo quiero dar a conocer las propuestas de este candidato político y llego, no sé, a mi barrio. Yo digo, bueno, para dar a conocer las propuestas de este candidato, yo voy a establecer un conversatorio, invito a las personas a que participen, entonces pueden hacer preguntas, yo respondo y doy a conocer este punto de vista. ¿Ven la diferencia tal vez del debate? ¿Por qué? Porque yo no busco que ellos me contrapongan, sino que conozcan, que oigan, que tengan el conocimiento suficiente frente a lo que yo voy a decir, ¿sí? Esa es la intención del debate, del conversatorio como tal. Promover la adopción de políticas o proyectos, dar a conocer. Puede ser también dar a conocer una idea. Yo a través de un conversatorio puedo generar que 3 estudiantes den a conocer las ideas a todo el grupo o a todo el colegio, ¿sí? Dependiendo mi necesidad lo uso. Ahora, capacitar a los encargados de las decisiones. Dependiendo tal vez en una empresa, por ejemplo, si yo quiero que mis trabajadores conozcan alguna decisión o algún cambio que yo he hecho dentro de mi empresa, puedo generar un conversatorio y poner en conocimiento de ellos las decisiones que yo he tomado, las cosas que se van a hacer. El último, chicos, por favor, vuelvo y le repito, dejen de estar rayando las diapositivas. El último, conocer los aspectos más importantes. Dentro de las funciones del conversatorio está también dar a conocer las cosas. Son muy parecidas a los demás, pero en esta parte, yo en el conversatorio puedo generar ese ambiente de familiaridad en el que yo hago tan cercano lo que quiero proponer, que la persona se siente incluida y da su opinión, ¿sí? Y como nos compete lengua castellana, es tener claro que lo que me importa a mí es la opinión de las demás personas. El conversatorio me permite a mí recoger estas opiniones. Conocer los aspectos más importantes es saber que esa otra persona tiene una opinión, es saber que esa otra persona puede dar a conocer o puede tener dudas frente a lo que yo estoy proponiendo. Entonces, tengamos claro, esas son como las funciones más relevantes. Metodología. ¿Cómo se hace un conversatorio?
tiende a conservar ciertos parámetros de otras formas de comunicación o de otros mecanismos, tal vez, de comunicación oral, pero establece ciertos parámetros, como les decía, no permite la discusión. Un conversatorio como tal busca siempre las opiniones. Entonces, lo primero que uno establece en un conversatorio es la preparación. Yo no puedo pretender generar un conversatorio de la nada. Tiene que haber un tema central. Así sea solo que se ha mencionado anterior al conversatorio, el tema tiene que estar planteado. Por ejemplo, yo puedo hacer un conversatorio sobre el libro de Rayuela de Julio Cortázar. Como preparación mínima, que tienen que tener un ejemplo que lo deseo hacer con ustedes. Mínimo, haberse leído el libro. ¿Sí? Yo no puedo pretender hacer un conversatorio con alguien que no conoce el tema. O, por ejemplo, no hagamos un conversatorio, un libro, yo hago un conversatorio sobre la situación actual del gobierno. Ustedes tienen que estar familiarizados, ay chicos, perdón un momento. Tienen que estar familiarizados con las propuestas de gobierno que se establecen frente a la crisis que estamos viviendo. Entonces, tiene que haber una preparación. Ustedes tienen que conocer el tema. Segundo, presentación de ponencias. Yo tengo que dar una introducción general frente a lo que se va a hablar. Si yo estoy dando un ejemplo sobre Julio Cortázar, doy la biografía del autor, cuento un poco sobre el autor, cuento opiniones generales, cuántos capítulos tiene el texto, más o menos de qué trata. Esa es la presentación. Ahí empiezan las aclaraciones y preguntas. Entonces, ustedes empiezan, yo no entendí tal parte. Entonces, uno aclara otra pregunta. No necesariamente el moderador tiene que ser el que responda las preguntas. Alguien más la puede responder. Yo entendí esa parte, yo te la puedo explicar. Porque hay una conversación, hay un feedback de ideas. El conversatorio como tal tiene a la persona que dirige como persona que da la palabra, no como persona que organiza quién participa y quién no. Entonces, empieza a darse ese ambiente de preguntas, de responder. ¿Listo? Voy a mirar una pregunta. Me dicen acá, ¿es conversatorio es resumen? ¿Es una exposición de ideas? No. No, porque cuando yo hablo de exposición, es que yo, en este caso, esto se llamaría una exposición, que yo voy a conocer solo mis ideas. En el conversatorio yo puedo conocer las ideas de todos los participantes y no necesariamente tienen que estar planteadas en el parámetro de exposición, de que la persona para dar a conocer lo que piensa tiene que traernos una cartelera o algo muy preparado. No, si está en un conversatorio y quiere dar su opinión, la puede dar. Me hago entender, David, en esa parte, es decir, no necesariamente tiene que ser expositiva, no es exponer ideas, porque esa es otra forma de expresión oral. El conversatorio es escuchar opiniones. Yo escucho la opinión de la otra persona y hago un consenso. ¿Listo? Reflexión sobre la temática. Cuando yo establezco una reflexión recogiendo las opiniones, yo puedo establecer un cierto grado de, digamos así, de empatía entre los conversadores, entre los que están conversando. Profe, y si no hay reflexión y es solo una aclaración del tema, no queda una... Claro, puede darse muy bien, puede darse este aspecto. Como tal, la reflexión es una intención del conversatorio, no obligatoriamente tiene que quedar una reflexión. Por ejemplo, si yo estoy hablando de este libro y todos están de acuerdo en que es malo, que es bueno, es decir, no va a haber una reflexión concreta en la medida de que yo establezca que se escucharon las opiniones de los demás. La reflexión como tal apunta siempre a intentar dejar un producto de lo que se acaba de hacer. A veces no queda, a veces queda simplemente la opinión. Puede quedar una reflexión, en este caso puede ser la opinión. Alguien dijo esto, listo, esa es la reflexión. La reflexión no es una intencionalidad directa del conversatorio, pero sí puede quedar. Y entendamos esa diferencia, tal vez, de pronto el debate sí busca concretamente diferenciar un punto de vista del otro y llegar a una conclusión. El conversatorio como tal, no. Puedo dejar un conversatorio abierto en el que yo digo, bueno, queda virtud de volvernos a leer este libro. Esa es la conclusión de mi reflexión del conversatorio. Por último, síntesis. La síntesis sí es un poco más obligatoria. Tiene que llegarse al menos a concluir todo lo que acabamos de hacer. Yo puedo decir, en síntesis pasó esto. ¿Listo, chicos? Entonces,
tengámoslo claro como herramienta, ¿listo? Ahora, a tener en cuenta, cuando hacemos un debate siempre es necesario tener en cuenta la cantidad de personas. No es lo mismo hacer, perdón, cuando hacemos un conversatorio, no es lo mismo hacer un conversatorio con 10 personas, hacer un conversatorio con 500, 600 personas, que ya en esa parte el conversatorio cambia de característica porque se escucha solo a 2 o 3 personas conversando sobre un tema específico que dan a conocer. Existen varios tipos de conversatorio, chicos. Existe un conversatorio académico en el cual yo expongo temas, digámoslo, netamente de estudio. Existen de conversatorios, digámoslo de alguna manera, más políticos, en el cual se dan a conocer políticas públicas. Existen conversatorios, digámoslo, muy sociales, muy antropológicos, en el cual yo puedo hacer un conversatorio, no sé, con mi salón de clase, no abordo ningún tema académico, quiero conocerlos. Cuéntenme qué piensan, qué sienten, ¿sí? Que, digamos, de alguna manera, cómo les ha parecido esta cuarentena, si están descansando, no están descansando. Sí, chicos, es tener claro eso. También es otra característica es conocer el producto del conversatorio. ¿Cuál es la intencionalidad también del conversatorio? Que puede tenerla. ¿Sí? Como les digo, el conversatorio no se centra simplemente en una conclusión, pero sí un producto. ¿Y qué hacer con las discordias? De pronto en el conversatorio, en el quinto, ya no sé, el que está señalando, señala el quinto, ¿qué hacer con las discordias? De pronto en el conversatorio se puede generar ciertas discordias, ciertos problemas, ciertas faltas de empatía en el tema, pero como tal, estas discordias pueden ser resueltas en la medida de que se siga la conversación o en la medida de que las personas acepten y entiendan, como le explicaba David, que es un conversatorio. Aunque hay discordias y hay problemas, la intención no es solucionarlos. Pueden existir, pero yo no busco solucionarlos, busco dar a conocer esos puntos de vista. ¿Existió discordia? Ahí no hay nada que hacer. Chicos, estos son los referentes bibliográficos, es decir, yo me di a la tarea de citar de dónde tomé la información. La clase es mía como docente, pero la teoría de fondo no es mía. Yo tuve que investigar, tuve que hacer mis propias consultas, ¿listo? Para que lo tenga muy presente. Y como indicación final, entonces, pues, voy a hacer el llamado a lista. Y para la próxima sesión, creo que es el miércoles, si no me falla la memoria, vamos a hacer un conversatorio como mecanismo también. Entonces, dijo el de las flechitas, ¿hay alguna duda, pregunta, aclaración? ¿No? Quedo ahí a merced de ustedes. Chicos, voy a llamar a lista. Por favor, contesten, activan el micrófono y contestan. Si no contestan, quedan con la inasistencia. ¿Listo? Agredo Duque Daniela. ¿Ah? Agredo Duque Daniela, ¿no está? Listo, sigamos. Presente, profe. ¿Sí está Agredo? Presente, profe. Ah, listo. Qué pena con su merced, es que no la escuché. Siguiente. Arismendi Yara David Alejandro. Acá presente. Listo. Barreto Uribe Laura Juliana. Presente. Beltrán Aguirre Natalí. Presente. Listo. Bolaños. No me funciona el micrófono. Daniela Duque. Listo, Daniela, ya te tomé asistencia. Bolaños Siniestra, Sinistierra, David Fernando. ¿Bolaños no está? Chicos, si no pueden hablar, escríbanme para yo saber que ustedes están presentes. Si no, les pongo la falla. Listo, Bolaños. Barreto Suárez Karen Daniela. Entonces, la falla no tiene nota, pero es un control que se está llevando desde el colegio, ¿listo? Entonces, pues yo les aconsejo que no tengan fallas. Borrero Suárez Karen Daniela. Presente. Allá la vi. Calderón Ninco Juliana Sofía. Presente. Listo. Carreño Gómez Claudia Daniela. Claudia Daniela no está. Daniela. Ay, Listo. Cortés Aldana Laura Michel. No, nada. Laura Michel no está. Listo, chicos. Cortés Chiribí Samuel. presente. Muy bien, Chiribí.
Espinosa Baraja Luis Carlos. Presente. Franco Rátiva Luna Sofía. Presente. Listo. Galvis Moreno Eric Isaac. Presente. Bien. Garzón Vasco Juan Esteban. ¿No vino? No vino. No, mentira, no está conectado. González Hernández Mariana. Presente. Listo, Mariana. Macías León Sebastián. Presente. Listo, Sebastián. Meneses Gaspar Laura Juliana. Presente. Listo. Patiño Gómez María José. Presente. Listo. Peña García Andrés Felipe. Peña García